Aló, buenos días. Aló. Bueno, quería decirles, hacerle un comentario. Que por favor cambien la terminología los abogados, los jueces, porque cuando dicen se inicia el régimen de visita, cuando lo digan, porque es lo que va a pasar. Vamos a dar vuelta la cantidad de como 2000 páginas de mentiras y mentiras y mentiras absurdas. Y van a tener que hacer raya para la suma y sacar cuenta cuánto le implica eso. Cuánto una mentira implica al gasto fiscal, al presupuesto de la nación, la negligencia del Poder Judicial y que sean tan negligentes para saber filtrar y también para revisar la historia de que nace las demandas. Sí, porque vean ustedes la historia de que nace la demanda, que es la mamá, o la abuela, la madre, que es Rosa de Lourdes Ampuero, quien ahora es la que pone la demanda, o su hija Ivonne Díaz, es ambas, tienen un prontuario judicial en los tribunales de familia eh, característicos que se caracteriza por conductas obsesivas y que prosperan en la nada. O sea, mentiras. Mentiras que simplemente después del tiempo lo que hacen es entorpecer la crianza o simplemente o entorpecer las relaciones matrimoniales. Cuando la abuela de la abuela em, Rosampuero acusa y acusa, por ejemplo, de cuestiones graves a su ex marido de violaciones que eran falsas. Ahora me está acusando a mí de abuso sexual. Entonces le digo algo y, por ejemplo, si de dónde empieza el tema del abuso sexual es cuando yo ilustré la conducta del Poder Judicial y su justicia como la ilustra el profeta Ezequiel, quien dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces yo no, para que tú sepas, Raúl Jerez es jurador, que por tu negligencia pierdes todas las causas. Esa es la sanción que se te va a dar y también de prevaricación por presentar un certificado falso y avalarlo, ¿ya? De la Defensoría de la Niñez, sí. Y quien también me denunció y inventó mentiras, como que yo lo había amenazado en la calle. Yo nunca lo vi. O sea, los tipos son malos. No es que se le haya pasado un detalle. No, si me apuntaban con sus mentiras y me trataban de liquidar. Así es. El abogado curador al líder, quien no se presentó a la audiencia en donde se decretó la medida cautelar del 6 de marzo del 2023, en donde Silvia Pizarro Barahona, la Corte de Apelación en 14 minutos, juicio express, decreta las medidas cautelares. Y se, y se pasa por cualquier parte los dictámenes que había hecho los tribunales de familia, que había negado las medidas cautelares solicitadas por la abogada. Entre comillas, abogada, porque yo creo que es una especie de delincuencia eh, legalizada que suelen ser los buenos abogados que practican el ejercicio en los tribunales de familia. Irían siempre a una especie de un peón, a un abogado que así que le pagan una comisión que de bajo 6, por lo tanto acepta cualquier instrucción, no pone la cara y está dispuesto a firmar cualquier tontera. No sé, sí, son bienes, son unos personajes criminales, es decir, bienes y son bienes intelectualmente podríamos decir torpes o sí, y reciben órdenes. Sí, te pueden decir, sí, te mando una nota, sí, mi general, te mando a hacer, sí, ay, no, tranquilo, sí. De hecho, ese señor Felipe Gallardo, que es el abogado el peoneta, se presentó en audiencia en 2023, en julio, en donde no había sido yo citado a, a, a una audiencia de salida de juicio de mi hija al país a Colombia. Donde no he sido citado un día antes. Entonces yo llegué a audiencia y tiene que ser más, tiene que haber la cantidad de días de citación tiene que ser antes de que ocurra la audiencia en bastante más. No sé cuánto es, 5 días, no me acuerdo, 4, no recuerdo. Pero yo surgí sido citado un día antes. Entonces alcancé a llegar con lo que he estudiado y realmente los datos que leí en la demanda, no sabía, simplemente era un viaje a El Dorado o algo así, pero no sabía con quién iba, ni dónde iban,
ni el teléfono donde iban a estar alojar, nada, ni las otras personas que iban. Y el pasaje, resulta que el pasaje había sido comprado en marzo. O sea, siempre es la astucia del mentiroso, del pillo, del, del crimen de cuello y corbata, secuestro, cuello y corbata, sí, que ocurre en los tribunales de familia. Yo creo que en los tribunales de familia lo interesante sería leer la ley de adopciones porque es bien secreta en las adopciones para reservar la intimidad del adoptante y el adoptado. Ojo, ojo. Lo digo porque es una ley que se presta para que todo quede en secreto. Entonces yo me pregunto también es qué explica, por qué explica que los tribunales de familia sean tan ellos tienen una especie de una celo máximo hacia la transparencia, digo, de los datos y de los casos o estudios que a nivel que puedan revelar no nombres, sino que estadística a nivel agregado, para poder estudiar, por ejemplo, las consecuencias de los divorcios. ¡Qué rico! O sea, ya no hay que, si no podemos separar, buena, hay que abortar, buena, buena. ¿Y qué pasa? Y las consecuencias, ¿qué pasa con la vida de esas personas? ¿Cómo le queda la conciencia a una persona que huye del lugar y simplemente se va a carretear? Sí, po. Y no, mi corazón no siente como antes, ya no estaba mejor el... Sí, po. Entonces se viran, ¿no? Así, po, como si no. Sí, no hay en Chile, no se hace eso. En realidad, yo digo porque para que los jóvenes reciban una educación y sepan empíricamente es las consecuencias que han experimentado los que toman esa decisión, po. ¿Y por qué lo han tomado? ¿Qué lo lleva? ¿O qué caracteriza por qué explica un divorcio? Por ejemplo, R.C. Sproul es un pastor de Ligonier Minister que explica, por ejemplo, que tiene una serie de un muy buen teórico que falleció. La verdad es que mojó la camiseta hasta el final de su vida. Fue una verdadera maratón la que él hacía día a día. No es que llegó relajado como por ahí dicen, porque esa es una ofensa. Es un pensamiento bien ofensivo hacia el dolor, el esfuerzo y la dedicación que tienen algunas personas hacia sus labores. Eh, porque eso conlleva como implica que tú piensas que la excelencia o cualquier virtud se logra por una habilidad como que que surge de la generación espontánea. Y la verdad es que eso no existe. No existe, no existe, eso es un invento. Eso hay que, para poder cualquier habilidad, hay que sacarse la concha a su madre para. Sí, po, sí, sí. Yo creo que solamente. Yo te encuentro razón cuando alguien dice, no sé, po, estamos hablando ya, excepciones. Por ejemplo, levanté una startup y levantamos capital con el tío, el sobrino, y tenemos un par de palos verdes y de hijitos de papá que realmente no arriesgan el patrimonio o arriesgan, no sé, la mesada, ¿cachai? Ya te entiendo y sí, porque con las rentas ricardianas que realmente por acumulación de riqueza, yo te entiendo, ahí sí te entiendo que uno podría hacer una especie de sí, que esa acumulación de riqueza ricardiana que por herencia, la verdad, generan inequidades, injusticias, que yo estoy de acuerdo que uno podría decir, oye, pero no, si tal llego relajado, sí, sí, no sé, sí, ¿cachai? Sí, pero los que apunta esfuerzo, sí, pero ese esfuerzo obviamente que es gracias a que Dios lo permite, y siempre, porque todo proviene de Él, la energía, la mente, la salud, la oportunidad para esforzarse, la oportunidad o la seguridad de que puedas esforzarte y tener un lugar para llegar para comer y descansar. Sí, influye mucho. Entonces, los chumpeterianos también tienen algo que decir. O sea, es no los que han heredado el capital, sino que es los que han, fruto de sus em- empresas o emprendimientos, o la verdad es que sus rentas provenientes de negocios individuales han logrado mediante no por herencia, sino que por el flujo que generan ellos por su trabajo. Sí,
Entonces, para retornar, entre paréntesis, R.C. Sproul habla, por ejemplo, yo doy un ejemplo, para que el tribunal de familia ponga su estadística al lado y comparemos, po, ¿ya? Y así hacemos la justicia que tienen ellos y la que nosotros practicamos, porque la de ustedes, yo le digo, es acto delincuencial. Por eso acusan y sus exámenes son como ir a buscar la morbosidad cuando realmente es nosotros como cristianos deseamos cultivar una vida eh, en santidad, sí. Entonces ustedes andan viendo como que oye, pero anda a ver, buscar el condón infantil. A ver, debe tenerlo en la costura de por acá. Una cosa así, pero cerda, porque ¿cachai? Tiene una mente morbosa, ¿cachai? Por no decirlo degenerado o perversión mental. Sí, porque la verdad es que es, llegan a un punto donde sí, por ejemplo, Recep dice que la mayoría del divorcio se da por temas sexuales o económicos. Entonces también explica que sí, de acuerdo a su experiencia como pastor y teólogo de Linear Minister, R.C. Sproul. Nosotros con la piedra teníamos una pizarra chiquitita que para honrar al profesor se llamaba la pizarra del doctor Sproul. Sí, que ella practicaba también para lo que yo enseñaba, para hacer clases, para poder enseñar a otras. Porque también uno tiene que dar cuenta y siempre tener en la mente que todo lo que uno recibe es por gracia, y por gracia también darlo, compartirlo. Por eso que es cuando tú quitas el pan al pobre o te metes a la ilegal, lo que haces tú es una sinvergüenzura, muestras tu conducta de como que de cuando yo te digo, ¿para qué espía ahí? Si yo te ofrezco legalizar tu delincuencia y poner una cámara mejor y así estamos todos tranquilos, ¿cierto? Porque eso es lo que generó todo el caos. Tú te espiabas y dejaste la cagada en una casa. Vulneraste a mi hija, vulneraste a otras niñas, ¿sí? Una niña de México, otra de Estados Unidos, sí, sí. ¿Jugaste con sus fragilidades? ¿O con sus... sí, con sus inocencias que se ofrecen para especies de que su intimidad sirva para evangelizar? Y Dios no nos dice eso, porque Él dice que incluso debemos tener un lugar privado para orar. Él desea revelarse en lo íntimo de cada persona. Y es ahí donde nosotros eh, em, lo reservamos en privado. ¿Sí? También uno puede, si quiere, en forma personal, yo te he dicho, si yo en mi oficina, no sé, pues, en una mesa, donde yo decía, sí, pues, yo te digo, ponle ahí, la besamos a ti. Pero cuando haga alguna maldad voy a ponerla, voy a tapar. Ahí, va. No, pues tú sabes que entonces es. ¿Para qué dicen cosas que ustedes saben que es mentira? Deberían haber prestado testimonio, ¿no? Los de la iglesia presbiteriana que me tenían espiado hace no sé cuántos años. Y espiaban las clases que le hacía con la pía, cómo jugábamos todo el día, cuando bailábamos antes de bañarnos juntos, sí, pues con calzoncillo, el monstruo de la laguna, sí. Entonces la verdad es que yo incluso al ser tan espiado era una garantía de que en cualquier momento que me iban a denunciar, porque lo que faltaba es que me denunciaran de que yo abusaba de mi hija o que la vulneraba. También lo que nos han denunciado es que acoso a mujeres. Eso falta, así que también tengo cuidado con eso. Entonces, em, em, por eso estoy obligado la verdad, estrategias más bien del tipo, del estilo. em, Sí, pues ser transparentes. No ponerse el disfraz de hueón como predica el pastor de Iglesia 1, ¿cierto? Claro, esa filosofía llevó a esto, po, el de ponerse el disfraz de hueón. O sea, porque ahora ya no sabemos cuántos dobleces tiene la careta, po. ¿Cuántos tiene? ¿Y cuándo es arrepentimiento de los Saúl? ¿Cuánto es de verdad? Po? No sabemos. Sí, po, no se sabe. Entonces eso es peligroso, po, ¿cachai? Porque cuando estamos jugando en el Happening con Ja o al Chavo 8, la guaita así, chao. Pero cuando tú te estás metiendo con temas judiciales que tienen implicancias ya legales, de por ejemplo, cómo las posibilidades de trabajo, sí, cuando uno viaja, cuando pasa por el presidente nacional, nosotros conocemos a Don Eduardo, ¿cierto? En la iglesia se conoce a Don Eduardo y él estuvo preso en Corea del Norte
como 30 o 40 años, y todos lo saben, él ya falleció. La señora Lita es su esposa, yo creo que está bien, pero yo no la llamé hace como un año y medio, un año más o menos, no sé cómo está. Pero don Eduardo sí, po, y él estuvo en Corea del Norte. Y ahí que hay preso. Entonces tú no te das cuenta de la querella que mentirosa que mandaste. Estoy obligado no a quedar, no pasó desapercibida la querella, quedó en nada, no va a quedar así. Todas las querellas que han hecho, no es que se quedó sobreseído como esos curas pedófilos, no. Yo estoy obligado a demostrar mi inocencia y a demandarte en contra porque yo no me voy a arriesgar a que pase por alguna frontera y que simplemente preso con mi hija en algún lugar o ella quede así, o dañar a alguna familiar, sí, imagínate, o mi mamá, por ejemplo, no, así que para que sepas, las consecuencias no es que yo me vaya a vengar, yo estoy obligado a defenderme en todas las cosas cuando tenga el dinero y las posibilidades. Y demostrarte que tú eres el mentiroso, el hombre brutal, cruel, y una especie de deficiencia eh, de conciencia, que no ve la implicancia de sus actos y demandas y denuncias. Así que yo creo que tienes que ir a un retiro para discernir y distinguir la verdad y la mentira de cosas obvias. Sí. Así que mira, yo ahora digo al Tribunal de Familia, sí, pues pongan estadísticas, estudios. Yo estuve viendo algunos otros poderes judiciales de otros países en Europa, España, por ejemplo, España, que es un país bien corrupto, pero publican en su estadística, por ejemplo, qué pasa con las mujeres que se divorcian, cómo se sustentan, si tienen problema económico, o si después vuelven a casarse, cuántos si tienen hijos o cuántos tienen hijos, qué pasa con los hombres, qué tipo de vida tienen, qué estilo de vida tienen, sí, pues, entonces la verdad es que, ¿por qué surgen los problemas? ¿Cuántos años antes, si realmente convivir antes de casarse, es decir, es una garantía de que vas a asegurar más años de matrimonio o menos? La verdad es que la estadística no prueba eso para nada. Entonces hay muchos mitos de cuentos urbanos y creencias más bien populistas, de cuentos populares que se venden o argumentaciones bien ignorantes, que repiten lo incauto. Entonces, el profesor Spruill también decía que influía mucho incluso la vida sexual que tenían antes del matrimonio, si habían tenido vida sexual o no. Entonces decía que afectaba mucho. Entonces, ¿sabes qué te digo algo? Yo cuando estoy diciendo es cómo actúa un pedófilo, sí. Mira, lo que hace un pedófilo, lo que hace es buscar a los niños más débiles, los que no tienen papá. O lo que hacen los pedófilos más inteligentes, debilitar a niños. Cuando no encuentra, debilita a niños. Es decir, empieza a aislar al papá del hijo. Por lo tanto, cuando tú obstaculizas que el papá, el guardián, el pastor verdadero, no el ladrón que se mete por engaño a la casa, como el Rodrigo Silva, denunciado también por manipulación espiritual, aleje a la niña del papá, tú la estás, y que le digan secreto que no vea a su papá, sí, que la niña me llame y de ahí no la pillen y su mamá no deje más que hable, él generó la causa de que hace casi 3 años yo no veo a mi hija y pronto se va a dar juicio, se va a dar vuelta el juicio, y el Poder Judicial va a tener que sacar su calculadora y ver cuánto le causan sus ineficiencias, sus ignorancias de no ver la historia judicial de las personas cuando revisa los casos y no ser capaz de usar la opción legal. En el código hay un artículo que le dice que ellos pueden contradecir lo que dice apelaciones y no tienen que decir sí mi general, porque la jueza Silvia Pizarro Aragona es una incauta, ignorante, que por el peoneta abogado que mandó a la Carolina Barrientos, Felipe Gallardo, que es el que hace las maldades junto con ella, pero el que hace entera la cuchilla es el que cometió el crimen ese día. En 14 minutos dieron medida cautelar con unas pinturas que mostraron en la iglesia presbiteriana de Chile, que es, ¿te digo algo? Ven el video. Yo por lo menos no estaba ahí, weón. No porque salga mi causa, ve tus videos, po. Ve quién lo hizo, porque por lo menos, ¿te digo algo? En la querella dice, me inculpas a mí. Entonces revísalos, porque te vas a dar cuenta que tu querella está toda mal hecha y está llena de mentiras y no hay ninguna verdad ahí en esa querella. Están todas mentirosas y no cuentan la verdad. Entonces, junta plata, revienta tus alcancías y empieza no sé, a vender activos si algo te queda. O reúnete con otras iglesias para hacer una colecta solidaria porque tenés que hacerte responsable y te tiene que doler en alguna parte para que no lo hagas más. Sí. Y después eso se dona
en forma eficiente, no como marxista que vamos a reventar la piñata y repartirla y hacerla cagar, como sea. Y a comer shop dog con pizza y chela y vamos a chupar, vamos a chupar y vamos a chupar que se acabe el mundo. No, pues, weón. Sí, pues. Para que rinda fruto y de más fruto a 100 por 1, ¿cierto? Porque tenemos que dar cuenta de todo lo que tenemos, dones, recursos, todos. Lo vamos a dar cuenta, weón, a peso, sí. O lo multiplicamos o lo destruimos. O fuimos negligentes. Sí, pues entonces tú tienes que dar cuenta de eso, de eso. Así que yo le paso el dato a este Abraham, que es no tiene nada que ver con el Abraham de la Biblia. Que simplemente cuando estaba los prisionero, que era bien torpe en las decisiones de Lot, y juntaba a 318 de sus mejores hombres de batalla, iba y lo rescataba, trabajando toda la noche, duras batallas, y rescataba a Lot con todos sus bienes, mujeres y todas sus familias, y le daba la victoria al Señor, y ofrendaba en Salem. Gloria a Dios, hermanos. Le digo algo, por favor. Tribunal de familia, no más cuando tengan que dar vuelta a todos estos juicios, que viene ya, viene ya, viene ya, viene, que viene, pilla que ganamos, gracias al Señor. Sí, vamos a comprobar todas tus mentiras, juez delincuente, Iglesia Presbiteriana, Rodrigo Silva, Abraham Rivera, que está durmiendo como los Simpsons para después ir a un culto mentiroso lleno de fiesta de pinche, de dulce, de santas cenas todas cochinas como las hostias que comían que bendecían los curas pedófilos. Esos son sus cultos, llenos de manos cochinas, inmundas, que no dan noticias de la hija todavía. 3 años tienen a mi hija sin dar noticias, sin dar cuenta, y se creen los cuidadores espirituales. Se autojudicaron el cuidado espiritual. Delincuentes, cochinos inmundos. Entonces, Tribunal de Familia, notificado. No más, cuando empiece el régimen de visitas, es que voy a pedir la tutela de mi hija, para que sepan, la estoy pidiendo y la voy a ganar. Porque yo sigo responsable de mi hija, y voy a hacer y voy a guardar integridad con la madre. No voy a hacer venganza ni voy a hacer lo que ella me hizo, porque nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. La hija tiene derecho a estar con su mamá mucho más de lo que hizo el régimen de visitas, y lo voy a hacer así, siempre va a ser así. Por eso les digo, no caigas en la ordinariez que has hecho antes. Decir, se inicia el régimen de visita directo y regular, vamos a comenzar para que el papá tome. No, nosotros ya tenemos apego con mi hija. Y cuando tú pero hacia eso se había invertido tiempo, pasar tardes, días juntos, días, 30, 40 días juntos. Sí, en donde ya somos amigos, partners, los contamos secretos, sabemos nuestras vidas, nos reconocemos los olores, nuestros estados de ánimos. En realidad somos amigos, partners, papá, hija. Entonces, no uses más ese vocabulario tan ordinario que parece de motel. Es como el momento, la ocasión. Sí, es vulnerante, es asqueroso tu vocabulario, jueves de familia. Es picante, ordinario y punga. Se inicia el régimen de visita directo y regular. Sí, para un papá que lleva la crianza es como que una asquerosidad tu vocabulario. Así que yo te pediría por favor que lo cambiaras. Cochinón de mierda.